Así que bueno, buenas noches Albina y gracias nuevamente por seguir con la lectura y el análisis que humildemente cada uno de nosotros podemos hacer a modo de círculo de estudios. Gracias Horacio, buenas noches a todos. Y realmente es una gracia leer y releer cada una de las páginas del Yoga Vasista, porque seguramente si tenemos que volver a retomarlo dentro de algunos años, habremos evolucionado y le encontraremos mucho más riqueza. Pero por ahora, como vos decís humildemente, lo que nuestra mente y nuestro corazón llega a percibir. Bien. Corazón espiritual. Bueno, habíamos quedado, ¿no es cierto?, cuando todos los sabios y nobles se retiraron a descansar. Y al día siguiente Vasista continuó su discurso en estos términos. El fruto es proporcional a la intensidad del esfuerzo que cada uno ha realizado. Cita muy nombrada por Baba. Por Baba, que dice también que la gracia es proporcional. Es decir, a no quejarse. Baba dice la gracia es proporcional al esfuerzo. Al esfuerzo. Y a no quejarse. Porque seguramente en vidas anteriores y aún en esta no hemos hecho el esfuerzo necesario. Así que bueno, yo tampoco debo quejarme porque con lo que me toca y me pasa, porque es así y no hay vuelta. Y si aún estamos en la densidad del planeta Tierra, porque tenemos que hacer más esfuerzo. No estamos liberados. Bueno. Qué importante cómo arrancamos este programa leyendo esta parte, porque en el programa anterior se tocó el tema del libre albedrío, del destino, del karma, ¿no? Y que el libro Yoga Vasista dice que con esfuerzo podemos marcar nuestro destino, no nos tenemos que quejar y ser perezosos. Exacto, exacto. Y hacer todo el esfuerzo que podamos, porque está en nuestras manos, no en la de otros. Y no echarle la culpa al otro porque yo no puedo evolucionar, no puedo hacer nada. No, está en mí. Y haciendo lo correcto que debemos hacer, cada uno en el lugar que le ha tocado. Bueno, retomo. El fruto es proporcional a la intensidad del esfuerzo que cada uno ha realizado. Ese es el sentido del esfuerzo personal o fuerza de voluntad que los ignorantes conocen como destino. Lo que unos llaman destino y otros poder divino, Daivam, no es más que el resultado de nuestras acciones. Pero debes tener en cuenta que el esfuerzo presente es mucho más poderoso que el pasado. Acá está un punto muy importante. Sí, y a no olvidarlo. El karma se corta con esfuerzo, actuando ¿no? diligentemente en el momento presente, con rectitud. Y haciendo, ¿no es cierto?, dármicamente lo que debemos hacer en lo que nos toca, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la sociedad, en todo lo que nos rodea. Por eso ese esfuerzo no es fácil, no es fácil. Los que se conforman con los frutos de las acciones pasadas, creyéndolas irremediables, son unos insensatos que no conocen la verdadera fuerza de la voluntad personal. Qué motivador todo esto, porque uno piensa que el karma que uno tiene es una mochila que no se la puede sacar de encima. Que no se la puede sacar, exactamente. Y esa fuerza de voluntad personal es lo que nos diría es el carácter. Si ves que tu esfuerzo queda frustrado por ese destino que otros llaman poder divino o providencia, debes entender que dicho esfuerzo no ha sido suficientemente enérgico o prolongado. El hombre débil y necio, cuando se enfrenta a alguien más fuerte y sucumbe ante él,
suele atribuirlo a la providencia. También puede ocurrir que se consigan metas importantes sin un esfuerzo aparente. Por ejemplo, hay reinos en los que si el rey muere sin nombrar heredero, siguiendo antiguas tradiciones, se elige a un mendigo como sucesor real, como monarca, como sucesor del monarca. Pero esto no es una mera casualidad, ni una providencia divina, sino el fruto del esfuerzo de ese mendigo en vidas pasadas. Para el ignorante es como que alguien elige al mendigo y le dice, vení, bueno, ocupa el trono. Sí, el destino de él era... ¿no? Pero ha realizado esfuerzo en vidas pasadas y en esta vida le toca ser un mendigo, en esta obra, en este drama que es este mundo. Pero acá todo tiene por qué, porque nada de lo que ocurre es casualidad, sino que es causalidad. En todo lo que vemos, Horacio, en todas las acciones de la humanidad que nosotros observamos y que según nuestro criterio son buenas o malas, tienen un porqué. A veces ocurre que los esfuerzos de un agricultor son abortados por una tormenta de granizo. Es evidente que el poder de la tormenta es mucho mayor que el del campesino, y éste debe realizar luego un esfuerzo mucho mayor para compensar las pérdidas. Pero no debe lamentarse por esa contrariedad. Si esos lamentos tuvieran algún sentido, todo el día estaríamos llorando nuestra muerte inexorable. El hombre inteligente sabe perfectamente lo que puede conseguir con su esfuerzo y lo que no puede conseguir a pesar de todo. Por tanto, es una necesidad atribuir todo eso a un agente exterior y creer que Dios nos envía tales fortunas o tales desgracias, o en suma, que hay un agente externo que determina nuestro futuro. Debemos evitar el trato con personas tan frívolas e ignorantes. Acá cuando dice que el hombre inteligente sabe perfectamente lo que puede conseguir con su esfuerzo y lo que no puede conseguir a pesar de todo, es cuando utiliza su discernimiento. Porque hay cosas que están a nuestro alcance y otras no. Pero uno tiene, sí, el poder interno para saber que por algo sucede y que todo es aprendizaje en esta vida, Horacio. Todo es aprendizaje. Nada es una desgracia ni es algo malo que nos sucede y nos cae gratuito. Es aprendizaje. Me viene a la mente la frase que decía que le oraba a Dios pidiendo la fuerza para realizar las acciones que él podía cambiar, la entereza para soportar la que no podía cambiar, y la sabiduría para darse cuenta de distinguirla, ¿no? Entre las que podía cambiar y las que tenía que aceptar porque no podía cambiarla. Exactamente. Y es lo que está diciendo Basista acá. No porque uno crea que tiene ese poder divino, bueno, tengo el Hridaya en el lado derecho y voy a hacer cosas extraordinarias. Sí, extraordinarias a un nivel espiritual, pero levantar una montaña como hizo Hanuman, no, pero tenemos ese poder, pero también el discernimiento nos dice, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos llegar. Le pedía sabiduría a Dios para saber dónde tenía que él seguir y hasta dónde él tenía que decir, bueno, hasta acá paro porque esto ya no lo puedo cambiar. Bueno, esa sabiduría, volvemos a reiterar, la pedimos con una mano en el corazón espiritual, en el Hridaya.
que es nuestra conexión. Debemos concentrarnos en el propio esfuerzo que conduce a la verdad, sin preocuparnos del éxito o del fracaso, sabiendo que ese esfuerzo es el verdadero nombre de lo que llamamos poder divino o providencia. Y acá también, viste, que Baba dice que debemos hacer todas las cosas o realizar todas las acciones sin esperar frutos. Porque si esperamos frutos, nos vamos a alegrar porque fueron buenos y nos vamos a poner a llorar si no lo fueron. Siempre debemos dejar eso en manos de la providencia. Nosotros tenemos que poner el esfuerzo. El Bhagavad Gita que hemos leído pone mucho énfasis en esto de no esperar los frutos de las acciones. Sí. Porque aunque sean buenas nuestras acciones, al esperar esos frutos nos atan, nos generan vasanas y nos generan también mucho karma. Sí. Bueno, pero mucho karma a la vez. ¿Sí? Ya después vamos a ir viendo cómo hasta tenemos que superar hasta eso lo bueno. Los fatalistas solo nos parecen ridículos. El verdadero esfuerzo brota del conocimiento correcto que nace en nuestro corazón, Hridaya, cuando hemos recibido la enseñanza de las Escrituras y los consejos de los hombres santos. Con el cuerpo sano y la mente despejada, querido Rama, debes aplicarte con tesón para no volver a renacer en este mundo. Ese esfuerzo tiene una raíz triple y da 3 clases de frutos: el despertar interior de la inteligencia, la decisión de la mente y la acción física que se deriva de ella de forma irrevocable. A mí se me ocurre que es cuando nos damos cuenta y hacemos actuar al intelecto, al buddhi. Ese para mí es el despertar interior de la inteligencia. No de la inteligencia por allí, ¿no es cierto? No del cerebro, digamos. Del cerebro, de saber más. La decisión de la mente y la acción física. O sea que ese esfuerzo tiene estas 3 clases de fruto. El esfuerzo correcto se basa en estas 3 cosas: el conocimiento de las Escrituras, la enseñanza del Maestro y la voluntad personal. El destino, la providencia divina no tiene nada que ver con esto. El que busca la liberación debe orientar la mente en la dirección correcta, con un esfuerzo intenso y prolongado. Esta es la esencia de las Escrituras. Los hombres santos insisten en que hay que recorrer con tenaz esfuerzo el sendero que conduce al bien supremo. Y el buscador experto sabe que el fruto de sus acciones se medirá por la intensidad de su esfuerzo, sin que ningún destino o divinidad pueda mediar en este asunto. Acá no tenemos ayuda. Generalmente le pedimos a Dios, a Krishna, a Rama, ¿no es cierto? Y tantos otros, ayuda. Pero solo el esfuerzo tenaz y la intensidad del mismo es la que nos va a beneficiar. Digamos, Dios nos da los libros, nos da las charlas, nos da las clases, pero nos da los elementos. A rendir vamos solitos. Claro.
Es como un carpintero que tiene todos los elementos, la madera y todo, y se queda sentado mirándolos. Y no arma una silla o una mesa. ¿Te das cuenta? El esfuerzo es lo que vale. El único responsable de lo que un hombre consigue en esta vida es su propia voluntad. Aunque cuando está sumido en la desgracia, oiga decir a la gente que lo que le ocurre es por culpa del destino. Cuando uno va de viaje y siente hambre, sacia su apetito tomando alimentos, y no por medio de un destino o un Dios a los que nadie ha visto. Todos tenemos la experiencia de que las buenas acciones conducen a un buen resultado y las malas tienen mal fin. Por consiguiente, desde la más temprana edad, debemos esforzarnos en la verdadera salvación por un estudio inteligente y profundo de las Escrituras, por la compañía de los sabios y ante todo por nuestro propio esfuerzo. Lo ha repetido 10 veces. Como para que nos entre. En 3 páginas lo repitió 3 veces. Como para hacernos reflexionar y que nos entre de una vez por todas. Nada nos viene de afuera, ninguna ayuda externa, salvo el propio esfuerzo que tiene que ver con la voluntad. Y será lo que forja el carácter, como dice Baba, ¿no es cierto? El destino o gracia divina solo es una convención que tomamos como verdadera porque se nos ha repetido constantemente. Si ese Dios o destino fueran los verdaderos responsables de lo que ocurre en el mundo, ¿qué sentido tendrían las acciones, incluso las cotidianas de bañarse, hablar o moverse? ¿Y qué sería preciso aprender? ¿O de qué valdría todo ello? En este mundo todo está en movimiento, excepto los cadáveres. Y cada acción produce un resultado inevitable. Y aquí tenemos una llamadita que es la explicación, que vos ya lo dijiste hace un rato, ¿no es cierto? Que es la ley de karma o ley de la acción y su efecto. O sea que cada acción tiene un resultado inevitable. Aunque sea por propio egoísmo y decir no querer sufrir esas acciones, debemos tratar de que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean buenos hacia los demás. O sea que Basista está obviamente a favor de la postura de que existe un libre albedrío. ¿Sí? En realidad está en nuestras manos. De hecho, todos vamos a llegar a liberarnos, pero considero que personalmente que cuanto más pronto mejor para nosotros mismos. Depende de tu esfuerzo, Luina. Exactamente. Ay, no me lo digas así. Nadie ha visto jamás el destino o la providencia divina. Para su propia tranquilidad, la gente cree que el destino le ha impulsado a hacer esto o aquello, pero no es cierto. Si un astrólogo predice que un joven va a ser un gran estudiante, ¿consigue ese joven ser un buen estudiante sin estudiar? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo debemos entender los favores divinos? El sabio Vishwamitra aquí presente se transformó en un sabio brahmánico, Brahma Rishi, por su propio esfuerzo. Y todos nosotros hemos alcanzado el autoconocimiento por nuestra voluntad. Por tanto, olvida todos los fatalismos y aplícate en un incansable y porfiado esfuerzo personal. Acá, fíjate cuando dice autoconocimiento.
Esto que nosotros estamos leyendo, como todos los mensajes de Baba, que hace tanto hincapié en el amor, ¿no es cierto?, control de la mente, desapego, es conocimiento. El autoconocimiento va a llegar a nosotros a través del esfuerzo que hemos realizado. Si no, no vamos a tener autoconocimiento. Vamos a tener conocimiento nada más. Autoconocimiento es incorporarlo, es que ya nuestra esencia es el autoconocimiento. Y vuelve a decir, ¿no es cierto?, incansable y porfiado esfuerzo personal. No muy satisfecho con esta explicación, Rama inquirió: Señor, tú eres sin duda el mejor conocedor de la verdad. Te ruego que me aclares qué es lo que la gente llama Dios o destino. Preguntita, ¿eh? Claro, porque Rama le va a realizar las preguntas, no porque no las sepa, sino para que las sepamos nosotros. Y tal vez serían las preguntas que le haríamos. ¿Qué es lo que la gente llama Dios? Le pregunta Rama a Vasista. Sí. Y ahora viene un título que se las trae. Bueno, podemos esperar que diga de todo. ¿La naturaleza de Dios o el destino? Vasista respondió al momento: lo que la gente llama destino o poder divino solo es el fruto de nuestro propio esfuerzo. ¿Queda claro? Otra vez, propio esfuerzo. También se habla en general de destino o daivam para explicar el fruto natural de todos los actos. La gente considera también un acto del destino el hecho de que el tallo crezca de la semilla. Pero yo creo que ese destino no es más que la consecuencia inevitable de nuestros actos. Claro, porque cada semilla, si es semilla, ¿no es cierto?, de un naranjo, no va a dar manzana. Hay que entender, Albina, y no está mal volverlo a reiterar, que este libro habla de filosofía Advaita, sí, de que Dios es uno, es todo, no hay segundo. Por lo tanto, cuando Vasista le explica a Rama lo que la gente llama destino o poder divino solo es el fruto de nuestro propio esfuerzo, hay que focalizarse, creo yo, en ese sentido, en el que el Dios externo, el que está afuera, el viejito de barba blanca no es tal, sino que tu propio esfuerzo, porque vos sos Dios y depende de vos. Claro, fíjate que Jesús decía, mira, me hiciste acordar, pedid y se os dará, pero después dice, golpead y se os abrirá. ¿Qué es golpear? El esfuerzo. Y se nos abrirá. Pero el esfuerzo, la acción, la tenemos que realizar cada uno. ¿Qué se nos abrirá? No sé, yo supongo que la inteligencia, la sabiduría, el ananda. No lo terminó de explicar Jesús. Porque está lindo entender por qué uno le reza a deidades o a santos, porque esos son maestros que nos vienen a ayudar a despertar para que nosotros seamos lo que en esencia somos. Claro. Cuando uno dice, y porque yo le rezo a Dios, bueno, pero Dios es todo. Autoconocimiento, despertate. Exacto. Yo lo que hago es, pongo mi mano en mi corazón espiritual y si uno es uno con esa conciencia cósmica, realmente, primero, que ya sabe lo que necesito, y segundo, que voy a recibir lo que ya he sembrado. Eso es así. Pero como uno todavía está allí medio entre la ignorancia y la sabiduría, todavía necesita apoyarse en algo externo. Bueno, pero fíjate, a mi entender, ¿no? Vasista no le dice que Dios es Brahman, que está en el poder del conocimiento más allá de todo. Le dice que no es más que tu propio esfuerzo. Exacto. No, Vasista es un genio.
es un genio de la sabiduría. Y como ya dijimos, viste, casi al principio, lo dice él mismo, lo recibió del mismo Brahman, todos estos conocimientos. O sea, que no está dando la precisa. Encima le dice a Rama que Rama es Dios, sí. ya consciente. Sí. En la mente humana hay innumerables vasanas o tendencias latentes que dan lugar a palabras, pensamientos y acciones de forma irrevocable. El karma o acción tiene resultados inevitables y en ese sentido se puede hablar del fatal destino, pero nuestras acciones siempre están en nuestras manos y por tanto sus fatales consecuencias dependen de nosotros mismos. Ese es el curso natural de la acción. La acción no es otra cosa que el resultado de las tendencias latentes que configuran la mente humana, pues el hombre no es distinto de su mente. No podemos determinar claramente si conceptos como mente, tendencias latentes, acción o destino son reales o irreales. Y los hombres sabios solo las emplean simbólicamente, como figuras del discurso, es decir, utilizan estas palabras sin contenido sustancial alguno. Y eso es solo para que lo podamos comprender. ¿Te das cuenta? Porque de alguna manera nosotros tenemos que llegar a saberlo. Entonces emplean las palabras. Y las palabras, dice acción o destino son reales o irreales. A esta altura son también irreales. Rama preguntó en esta ocasión: Señor, si las tendencias latentes que proceden de pasados nacimientos me obligan a actuar en el presente, ¿dónde está mi libertad de elegir? Y dale con el libre albedrío. Es la pregunta que nos hace y que no terminamos de comprender. Bueno, Rama tampoco, eso me deja más tranquila. Vasista respondió con dulzura. Acá me río, porque Vasista no se cansaba nunca. Respondía con paciencia, con dulzura. Y nosotros por ahí diríamos, pero qué duro que sos, no entendiste nada. Vamos a repetir la pregunta. Sí. Dice, Rama preguntó en esta ocasión: Señor, si las tendencias latentes, que eran los vasanas, que proceden de pasados nacimientos, me obligan a actuar en el presente, ¿dónde está mi libertad de elegir? Es la pregunta del millón, porque... Vamos a ver qué responde Vasista. Vasista respondió con dulzura: hay dos tipos de tendencias latentes procedentes de vidas pasadas, las puras y las impuras. Las puras solo conducen hacia la liberación, mientras que las impuras causan trastornos y problemas sin cuento. Pero tú eres conciencia y no materia inerte, y por ello eres libre para elegir las tendencias puras y despreciar las impuras. Las tendencias impuras deben ser abandonadas gradualmente, y la mente se alejará de ellas poco a poco para evitar sus nefastas consecuencias. Aquí también hay algo muy importante, ¿no es cierto?, que por allí nos afanamos por destruir esas tendencias impuras y no lo logramos porque ponemos esfuerzo y no lo logramos. Pero sí es más fácil si uno tiene pensamientos puros y acciones puras. Entonces las impuras se van
se van apaciguando. Y acá dice, las tendencias impuras deben ser abandonadas gradualmente. Claro. No es algo que lo podamos, vienen tan acendradas en nuestra mente que no podemos, o por allí algunos sí, porque ya vienen preparados de otras vidas, ya han hecho todo el trabajo en vidas anteriores. Pero esto es lindo también, que lo tengamos en cuenta, porque no nos genera tanta culpa, ¿no? En el esfuerzo que uno le ponga y decir, uy, ¿cómo no lo logro? Bueno, tranquilo, ya lo vamos a lograr. Exacto. Pero es que la culpa también es negativa. Uh-huh. Ahí tenemos ya, ¿te imaginas si nosotros dejamos este cuerpo justo con ese pensamiento? ¿Cómo encarnamos la próxima vez? ¿Te das cuenta? Claro. O sea que la culpa también dejarla de lado. Intentarlo de todas maneras, para tener tendencias puras, pensamientos puros, ¿no es cierto? Como palabras por ejemplo puras. por dar un ejemplo, el que quiere dejar de comer carne. Y dice, yo dejo de comer carne ya. Y después tiene recaída, bueno, tranquilo, está bien, ya claro, lo van a lograr. Ya lo van a lograr, sí. Exactamente. O por allí el que quiere dejar y no puede. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces hace esfuerzo, después comió carne y tiene como culpa. No, ¿viste? La culpa es dejarla de lado porque ya sabemos que es negativa. Bien. No sería una tendencia pura. Estimulando las buenas tendencias por su repetición constante, conseguimos fortalecerlas y debilitar a las impuras al no practicarlas. Hábitos. Claro. De este modo quedamos absorbidos por las tendencias puras y las buenas acciones. Pero cuando hayas superado las tendencias impuras, debes prescindir también de las puras. Solo entonces experimentarás la suprema verdad con la inteligencia que emana de estas últimas. Aquí también nos vamos a detener, ¿no es cierto? Porque todo lo puro tiene que ver con lo sádvico. Ya hemos pasado rajásico, tamásico y nos hemos quedado con lo sádvico. Todo aquello que consideramos bueno, que podemos hacer bueno, todos son tendencias sádvicas. Pero hasta eso tenemos que superar. Me llevó mucho tiempo pensarlo a eso y después me di cuenta que cuando uno ha llegado a tener pensamientos puros, sádvicos, acciones puras, sádicas, palabras puras, sádicas, luego ya no te queda otra que seguir, digamos, viviendo sádvicamente sin darte cuenta que lo estás haciendo sádvicamente. Yo pienso que ahí es cuando se lo trasciende. Por ahora nuestro discernimiento nos dice, pero esto es sádvico o no. Claro, ¿qué calle agarro? ¿Esta o la otra? Claro. Después uno va a seguir la calle que le corresponde. Exacto, y listo. Sin pensarlo. El orden cósmico que la gente considera el destino, Daivan o Niyati, garantiza que cada causa va inevitablemente seguida de su efecto correspondiente. Y todo esto se fundamenta en la omnisciencia de Brahman. Ahora, con los sentidos controlados por tu propio esfuerzo y la mente fija en este pensamiento, escucha bien lo que voy a decirte. Estas narraciones me fueron reveladas por el Creador Brahma hace mucho tiempo y tratan de la suprema liberación. Si las escuchas con atención en compañía de los sabios aquí reunidos, podrás realizar el Ser Supremo que está más allá del dolor y de la muerte. Qué hermoso. La aparición del conocimiento. La omnipresente sabiduría del ser cósmico
brilla eternamente como conocimiento y vacío. Bueno, acá aparece otra palabra, vacío, y que la vamos a leer y a decir infinidad de veces, ¿no? Vacío, como vacío, digamos, es todo. Sabemos que Dios es omnipresente y está en todo, pero la materia no. La materia solo ocupa un lugar en el espacio, ya sea que haya miles y millones de galaxias, estrellas y soles y demás, ocupa un lugar. Pero el lugar donde no está la materia es vacío, y allí también está el absoluto, la conciencia cósmica. Cuando en este ser cósmico surge una vibración, nace el Señor Vishnu como una ola en la superficie del océano agitado por el viento. Del corazón del loto de Vishnu nace Brahma, el creador, que comienza a formar las múltiples variedades de seres animados e inanimados que pueblan la tierra. Aquí, ¿no es cierto?, en nuestra Sagrada Biblia dice que Dios creó todo de la nada. Esa nada sería vacío, el vacío, pero en realidad un vacío aparente, son palabras nada más, porque todo está permeado por Dios. Entonces tenemos que en este ser cósmico surge una vibración, nace Vishnu como una ola en ese océano, de Vishnu nace Brahma, que es el creador. Esto tenemos que, porque lo va a repetir varias veces. El monte Meru es su centro, los puntos cardinales sus pétalos, y las estrellas sus estambres y sus pistilos. Y este universo comienza a ser el que era antes de la disolución cósmica. Claro, acá está claro esa parte. Está de claro. cómo todo nace, se reproduce, digamos, crece en el universo, crece. se desintegran, se Sí. funden y vuelve otra vez la misma rueda, la misma... Así nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por lo poco que sabemos del espacio, que hay estrellas que ya se han apagado. Cada uno cumple su ciclo. Así tarden minutos, horas o millones de años. Dice, y este universo comienza a ser el que era antes de la disolución. cósmica. Vuelve a empezar. El Creador vio a todos los seres vivos del universo sujetos al dolor y al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Sintió compasión de ellos e intentó trazar un camino por el que pudieran superar su aflicción. Con esa intención estableció los centros de peregrinación y las nobles virtudes como la caridad, la austeridad y el comportamiento correcto. Pero todavía fueron insuficientes. Todo eso proporcionaba a la gente una liberación transitoria, pero no los alejaba definitivamente del dolor y de la muerte. Reflexionando acerca de ello, el Creador Brahma puso entre los seres vivos para ayudarlos a encontrar su camino. Cubierto con una piel de antílope, pasé mucho tiempo hablando con él como un ganso con una cigüeña. Luego me estrechó junto a él y descorrió el velo de la ignorancia de mi corazón. En ese mismo instante olvidé mi identidad y mi naturaleza individual como si fuera un demente. Hundido en aquel estado de confusión,
me sentí incapaz de hacer nada y permanecía en la más apática incertidumbre. Entonces supliqué a mi padre Brahma que me mostrara la salida de aquella miserable condición. Aquí voy a volver un poquito atrás de todo este párrafo, ¿no es cierto? Cuando dice que sintió compasión, estableció los centros de peregrinación, nobles virtudes como la caridad, la austeridad, el comportamiento correcto, pero que es una liberación transitoria, porque la verdadera liberación la conseguimos, Horacio, cuando sabemos quiénes somos. ¿Te das cuenta? Todo esto a lo largo de la historia de la humanidad, muchos hombres lo han cumplido, pero no consiguieron la liberación. Y yo diría que han ido evolucionando, pero la liberación total y absoluta es cuando comprendemos que somos Dios mismo. Y ya para eso nos cuesta mucho trabajo también, ¿no? En respuesta a mi petición, mi padre descorrió el velo de la ignorancia que él mismo había colocado sobre mi corazón y me dijo: hijo mío, te oculté este conocimiento y ahora te lo descubro para que puedas experimentar su gloria, porque sólo de ese modo comprenderás la angustia de los ignorantes y podrás ayudarlos. Vine a este mundo dotado de ese conocimiento, Rama, y cumpliré esta misión hasta el fin de los kalpas. Kalpas, según la explicación que da acá, son las grandes etapas de los siglos de la creación, que es mucho más complejo y mucho más extenso, sí. Pero con que sepamos esto está. O sea, acá, por lo que fuimos leyendo, Vasista está contando que habló con Brahma, quien le dio todo el conocimiento para que Vasista venga para nosotros, digamos, los ignorantes. Y para que nos comprenda. Y podamos entender de qué se trata. Porque si no, es imposible. ¿A cuántas veces nosotros decimos desde nuestro punto de vista que tenemos todos estos conocimientos? Pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden robar? ¿Cómo pueden matar? ¿Cómo pueden...? Y claro, nosotros porque ya tenemos el conocimiento. Los demás están en la ignorancia, pero nuestro deber es tener comprensión. Comprender que el otro todavía está en la ignorancia. Por eso encarna el conocimiento, por eso encarnó Baba, que era el conocimiento, sí, para ayudar a todos nosotros que estamos en la ignorancia. En cada época, el Creador envía varios sabios que me acompañan en la iluminación espiritual de los hombres. Y para asegurar los deberes y los derechos de todos los seres, Brahma crea reyes que gobiernan con justicia y sabiduría las diversas regiones de la tierra. Esos reyes, sin embargo, pronto se corrompen por el poder, entran en guerra unos con otros por conflicto de intereses y se arrepienten más tarde de lo que han hecho. Para superar su ignorancia, los sabios suelen recordarles la enseñanza espiritual. Antiguamente los reyes aceptaban de buen grado esta enseñanza, que llevaba el nombre de Rayavidya o conocimiento regio. El desapego, Vairagya, que ha brotado en tu corazón, Rama, a causa de la discriminación, Viveka, es muy superior al desapego normal, nacido de circunstancias casuales o de una gran conmoción moral. Claro, porque a veces nos ocurre que nos toca desapegarnos a la fuerza de alguien muy querido que se va de este plano,
Pero el otro tipo de desapego es superior. Por la discriminación, como dice. Claro, por el discernimiento. Claro. Que no significa desamor, ¿eh? Ujú. Porque va a decir, bueno, yo, viste, estoy desapegada de todo y me mando a mudar y me voy allá al monte a meditar. El monte se dice en mi pueblo, a la selva. Tu desapego solo puede deberse a la gracia de Dios, que provoca la madurez de la discriminación en el mismo momento en que el desapego anida en el corazón. Claro, ya no necesita ni siquiera discernir, ¿viste? El desapego está instalado. Mientras esta suprema sabiduría no se manifiesta en el corazón, la persona gira sin parar en la rueda de nacimientos y muertes, samsara. Te ruego que escuches la exposición de esta doctrina con la mente concentrada y atenta. Bueno, voy a recordar que cuando se refiere a corazón se refiere al Hridaya. Grandeza del verdadero conocimiento. La sabiduría, vidya o ñana, destruye el bosque de la ignorancia, avidya, por el que merodeamos sumidos en gran confusión y padeciendo penas interminables. Para huir de ella debemos acercarnos a un maestro iluminado y formularle la pregunta correcta con la actitud correcta. Solo ella nos permitirá comprender esta enseñanza, que a partir de entonces pasa a integrar nuestro propio ser de forma irrevocable. El necio hace preguntas intrascendentes sin el debido respeto, pero más necios todavía es el que rechaza la enseñanza de un verdadero maestro. El que responde a las preguntas de un necio de esa clase no es seguramente un sabio. Aquí cuando dice que para huir de ella, ¿no es cierto?, de la ignorancia, debemos acercarnos a un maestro iluminado y formularle la pregunta correcta, con la actitud correcta, tenemos aquí al sabio Vasista y a Rama que hace las preguntas correctas que haríamos nosotros. Claro. Así que es como estar delante de Vasista. Pero tú, Rama, eres el mejor de los buscadores, porque has reflexionado sobre la verdad y has captado la forma más elevada del desapego. Se necesita un gran esfuerzo para albergar esta sabiduría en el corazón, porque la mente, cuando está en contacto con otros ignorantes, se mantiene inquieta y agitada como un mono saltarín. Querido Rama, la puerta del reino de la liberación, moksha, está protegida por 4 fieles guardianes: el autocontrol, el espíritu de investigación, la alegría y las buenas compañías. Mira vos, la alegría. El buscador inteligente debe cultivar al menos la ayuda de uno de ellos. Estos eran los guardianes de la puerta del reino de la liberación. De la liberación. Autocontrol, espíritu de investigación, el esfuerzo, ¿no? Sí. Alegría y las buenas compañías, que se refiere a los santos, a la gente buscadora espiritual y demás. O por allí, en nuestros casos, ¿no es cierto?, reunirnos en el centro para hacer círculos de estudio, cantos, meditación, ¿no es cierto? Estamos buscando esa buena compañía, que va a estar en sintonía con lo que nosotros sentimos, pensamos. Pero dice que por lo menos una. No nos pide las 4 así de una. Ojalá, pero por lo menos una. Con el corazón puro y la mente despojada del velo de la incertidumbre,
Escucha la exposición de la naturaleza de la liberación y los medios para conseguirla. Hasta que no realices el Ser Supremo, no podrás poner fin al doloroso ciclo del nacimiento y la muerte. Si no acabas aquí y ahora con la temible serpiente de la ignorancia, seguirá causándote sufrimientos, no solo en esta vida, sino en incontables existencias posteriores. Evitar ese sufrimiento es imposible, pero por medio de la sabiduría que voy a enseñarte, podrás librarte de él en el futuro. Cuando superes el dolor del samsara, vivirás en esta tierra como el propio Brahma y el Señor Vishnu. Cuando la ilusión desaparece y se comprende la verdad por medio de la investigación de la propia naturaleza, cuando la mente está en paz y el corazón arde en el verdadero conocimiento, cuando todas las olas perturbadoras de los pensamientos han cesado y de la mente solo fluye un torrente de paz que colma el corazón con la dicha del absoluto. Cuando se ha contemplado la verdad en el corazón, este mundo se convierte en la más feliz de las moradas. ¿Qué tal? Mira vos, vuelve a repetir, ¿no es cierto?, que el corazón se trata del Hridaya, el corazón espiritual donde está instalado el ser. Pienso que nos va a resultar más fácil sabiendo que tenemos este corazón espiritual que está aquí y ahora con nosotros y que es nuestra conexión con la conciencia cósmica. Me parece que el esfuerzo va a resultar menos esfuerzo y lo vamos a hacer a todo con más alegría también. Que ahora en la próxima vez, próximo programa, va a desarrollar Vasista cada uno o cada una de las funciones de estos 4 fieles guardianes. Y va a desarrollar el autoconocimiento, el control de la mente, la alegría, claro, la compañía de los sabios, claro, sí. Dejamos perfecto entonces sí. Los 4 guardianes del reino, ¿no? De la liberación. Así que bueno, qué lindo, Albina. Dejamos bien el corte lindo para este programa y prometemos eso en los siguientes. Y ruego a los hermanitos que nos escuchan no olvidar el corazón espiritual que está en nosotros. El reino de Dios en nosotros. El reino de Dios en nosotros. Ubicado a la derecha, como dice Sai Baba, de nuestro corazón físico. Aparte le da una ubicación, más allá de que sabemos que la conciencia cósmica y divina lo permea todo, pero le da una ubicación como para que nosotros nos aferremos a él. ¿Te das cuenta? Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias, Albina. Dios mediante vamos a continuar en programas sucesivos. Zairán, nos encontramos en nuestro próximo programa. Próximo programa.